tal? Buenas tardes, Talentos Anónimos, cuéntame tu historia. Soy Araceli Hernández. En esta tarde tenemos una entrevista muy interesante con la participación y la presencia, a la cual le agradecemos mucho que hayas aceptado Gracias. esta invitación para la entrevista, de Rocío Altamirano Urbina, quien ella tiene toda una experiencia muy significativa con el cuidado del adulto mayor. Ella tiene conocimientos sobre medicina general, sobre enfermería, tiene también conocimientos sobre reflexología, cuestiones emocionales y también sobre las cuestiones metabólicas del adulto mayor. Por lo cual le agradecemos mucho la entrevista. Va a ser muy interesante que nos hable muchos aspectos sobre el comportamiento, sobre los cuidados, sobre aquellas cosas que no se hablan del adulto mayor. Muchísimas gracias y vamos a empezar, Rocío. Gracias, te agradezco el espacio. Rocío, entonces la pregunta que te quiero hacer es que tú consideras que necesariamente los hijos tienen que hacerse cargo del cuidado de los padres cuando son adultos mayores, cuando ya no pueden moverse ellos. Bueno, como tal, sí, porque sería como regresarles esa atención que ellos dieron cuando eran niños. Muchas veces los mismos padres les pueden ofrecer desde una carrera un título viajes. Y yo creo que es una forma de compensar toda la atención que recibieron. Claro que muchas veces cuando son hijos únicos o son una familia muy grande, no se dan. Primero porque no les interesa y segundo porque pues tienen una vida. Entonces a veces las personas o los adultos mayores como tal pierden ese sentido o ese interés hacia los hijos. Me ha tocado ver bastantes situaciones donde a veces pesa más el ya no quiero hacerme cargo porque tengo una vida. Entonces yo creo que también es importante que desde niños los eduquemos para que, más que nada que tengamos conciencia, ¿no? De que no son un mueble, son unos seres humanos que también necesitan atención en esa situación. Rocío, y tú con toda la experiencia que has tenido como cuidadora, me gustaría que nos comentaras también quién financia, con toda la experiencia que has tenido, que tú te has dado cuenta, quién financia el pago que se le da a la cuidadora, cuando los hijos no se hacen cargo porque no pueden, porque no quieren, porque no hay esas posibilidades. ¿Quién es el que financia? Bueno, en mi experiencia me ha tocado ajustarme a los sueldos que me ofrece Uh-huh. porque me importa más la persona. Y a veces es muy triste, ¿no? Porque cuando las personas las olvidas, llega el momento en que no lo puedes costear porque no tienes la economía y a veces tampoco está el interés, que creo que es lo básico, ¿no? Al menos en mi caso me he tenido que estar de algún modo pues ir midiendo esa situación y casi siempre terminan solos las personas porque no hay tampoco el interés ni la economía. ¿Quién es el que paga entonces ahí los cuidados? Los cuidados, pues si son los hijos, en este caso siempre resalta el que más lo quiere, ¿no? O de algún modo también el buscar, o a veces dejan de trabajar para poder darles esa atención, pero como te digo, es triste porque muchas veces se quedan en el olvido, porque no hay la economía, no existe. Y tú te has dado cuenta entonces mucha gente abandonada, mucho adulto mayor Exactamente, sí, así es. abandonado, se queda solo. Sí, ¿Y qué pasa con ellos? ¿Tienes tú alguna anécdota de qué pasó con esta persona cuando ya no hay, se acabó la economía, los dejan solos? ¿Qué pasa con estas personas? pues simplemente dejan pasar los días. Me ha tocado que estuve en algunos lugares donde se cuidaban a las personas y simplemente los olvidan. Los olvidan y en casa prácticamente dejan pasar los días nada más, porque ya también no hay atención y no hay quien los atienda ni como familia ni como personas externas, ¿no? Entonces, tristemente las personas pues mueren solas. Mueren solas. Uh-huh. ¿A ti te gustaría vivir muchos años, Rocío? Tú que estás muy cerca de este tipo de adultos mayores, de estas situaciones que estás a cargo de muchas personas mayores, que has sido cuidadora, que has sido enfermera. ¿Te gustaría vivir muchos años? No tanto vivir muchos años, pero vivirlos con calidad. He aprendido a cuidarme, he aprendido también a ser consciente y responsable de mi persona.
y prefiero vivir tiempo de calidad a vivir muchos años y pues realmente estar solo, porque solos siempre estamos, ¿no? Claro. Y hasta ahorita nunca les he creado a mis hijas una dependencia, o en este caso que tengan una necesidad. Entonces ahorita precisamente por todas esas situaciones que yo he estado viviendo, me ha enseñado que prefiero tener tiempo de calidad. Un tiempo de calidad. Y ahorita el hecho de toda esta experiencia que has tenido, y sé que no eres médico, pero ¿cuáles son las enfermedades que te han tocado, que más padecen, que tú has visto que más padecen las personas mayores que tú cuidas? ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que tú encuentras en el adulto mayor? Pues más que enfermedades son situaciones emocionales que involucran lo que es la depresión, abandono, y como consecuencia pues si tienen alguna enfermedad o quizás alguna cirugía que también ya no les permite moverse, es eso, es el desgaste más emocional que físico, y obviamente la ausencia de los familiares. ¿Y qué enfermedades tú puedes detectar, has detectado? Alzheimer, memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo. Como tal son los que yo más he notado en mis pacientes. Algunos ya tienen que tomar medicamentos psiquiátricos, y como tal pues lo que es la diabetes, todo lo que son las consecuencias, que al final de cuentas son los que terminan con la vida de alguien, ¿no? Porque no son atendidos, alguna herida, precisamente porque son diabéticos, y eso los lleva a tener consecuencias, y si no está la atención, pues el número uno sería diabetes. O sea, es uno de los problemas más fuertes que ves en el adulto Sí. mayor, la diabetes. Hay muchos tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2. Sí. Pero al final de cuentas sí tiene consecuencias en el día a día Sí. de los pacientes. Y si no tienen un cuidado en su alimentación, Exacto. en sus hábitos, creo que se convierte en algo muy Sí. complejo, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú qué podrías comentarnos, Rocío, sobre los adultos mayores tendrían que proyectar entonces su vejez financiera solamente, o en dónde está el punto clave que tendrían que proyectar ellos su vejez? Una persona de edad adulta, ¿qué tendría que estarse ahorita ocupando para esa vejez? Bueno, yo estuve en una institución donde la mayoría de las personas eran catedráticos, bastante fluidos de economía, y ellos mismos se costeaban, precisamente por eso, porque sabían, estaban conscientes que no tenían un familiar cercano, o si lo tenían, pues realmente no estaban dentro de esa responsabilidad. Y platicando con ellos, la mayoría era una persona que tuvieron muy buena vida y pensaron a futuro. Los que no, pues desafortunadamente se da mucho también en la familia, que los despojan de sus bienes, entonces ni siquiera llegan a un asilo. ¿Tú has visitado asilos? Sí, estuve trabajando en 2 lugares, en la zona de Naucalpan, y pues ahí te das cuenta, ¿no? Realmente cómo viven y cómo terminan, la mayoría de ellos, abandonados totalmente. ¿Y qué puntos a favor tú consideras que tiene el estar en un asilo un adulto mayor? Atención, no al 100, visitas de algún modo programadas, pero creo que también muchas personas están ahí por la tranquilidad. Los que pueden costearlo sin problema, y los que deciden estar ahí porque saben que no están los familiares presentes. Y hay asilos públicos también. Sí, pero también sabemos qué calidad de servicio. ¿Qué diferencia hay entre un servicio privado de un asilo a un servicio público de un asilo? Pues creo que es lo monetario, ¿no? Más que nada. Y a veces ¿Los servicios son diferentes? Exactamente, pero la atención vendría siendo la misma, no hay mucha diferencia. ¿Se les maltrata, Rocío? Sí. ¿Se les A maltrata veces mucho? no solamente con las palabras, simplemente ser indiferente o ignorarlos, creo que también es un maltrato. Claro. Entonces, al ver todas esas situaciones en lo personal, es lo que yo siempre he comentado. A mí me gusta mirar a las personas, no verlas. Y tengo esa habilidad de saber sus necesidades,
y sabemos que todo el mundo necesita cariño y respeto. Y estas personas que están en el asilo, ¿cómo de qué edades oscilan? ¿De qué edades a qué edades? Mm, La mayoría son de 60, 70 hasta 85 años y en algunos otros lugares pues sí reciben diferentes personas de edades y de condiciones y de trastornos diferentes, que no debería de ser, ¿Por qué, Rocío? porque si tú estás atendiendo a una persona con una necesidad por vejez y no lleva algún tratamiento, estás cuidando, estás atendiendo, pero si tú estás juntando a personas con trastornos, ya sea de bipolaridad o esquizofrénicos, pues obviamente estás exponiendo a que las demás personas pierdan esa tranquilidad y estén expuestos a que sean agredidos. Y a veces no hay muchísimo personal. Eso es Sí, algo que se vive. ¿tú consideras que ha crecido el número de adultos mayores en nuestro país? Sí. Sí, tanto en las instituciones como en las calles. Ahorita yo creo que el adulto mayor es un índice muy alto y de igual manera también de abandono. Mucho abandono en los Mucho adultos. abandono. Y esto no se platica mucho No, de en las hecho algunas familias. instituciones nos han enseñado a que cumplamos con un trabajo y no nos involucremos. Es imposible, porque como ser humano estás ahí para atender, conocer y creas un vínculo. Y en esos vínculos yo creo que también se crea tanto de la otra parte como Uh-huh. tú como cuidadora, ¿no? Tú como cuidadora creas Sí, vínculos con ellos. ¿Has visto morir a adultos sí, mayores? sí, me ha tocado tener esas experiencias donde me han recomendado dentro y fuera de los lugares para atender a los ancianos. Y los atiendo en su casa. He tenido la oportunidad de conocerlos, de convivir y realmente saber qué vida tuvieron para llegar a ese punto. Y muchas veces es esa parte que no se explica el por qué si tienen una vida cómoda terminan así, ¿verdad? Simplemente no hay interés y muchas veces no es la educación, sino la decisión como hijos o familiares, que los hacemos a un lado, tanto la dignidad como la persona. Y entonces ya se vuelve un mueble, ya no es una persona. Entonces, ahí es donde entro yo, donde le doy el soporte emocional a esa persona sin necesidad que yo lo vea como un trabajo. Porque gracias a eso es que a mí me recomiendan con las personas. Y es un trabajo muy humano, ¿no, Rocío? De mucho altruismo, a pesar de que Sí. tú vengas un salario, aunque a pesar de que tú tienes un salario, es un trabajo donde se requiere, yo creo que mucha vocación para estar con una persona que ya es vulnerable por su propiedad, ¿no? Es vulnerable. Sí, No porque sea una persona espiritualmente frágil o emocionalmente, puede haber gente muy fuerte emocionalmente, pero eh, yo creo que por la edad, se van volviendo muy vulnerables estas personas. ¿Te ha tocado gente con fortaleza, así, con una persona? ¿Tiene que ver mucho la personalidad también en el sí, adulto? mucho. Yo tengo un claro ejemplo que es mi abuela. Para mí mi abuela representa todo. Gracias a ella yo estudié enfermería porque tiene una valentía, tiene una iniciativa, son de esas mujeres guerreras y que me enseñó sin decírmelo, con los hechos. Entonces, cuando vas conociendo a las personas de diferentes niveles sociales, te das cuenta que todos sentimos, Claro. todos tenemos esas emociones, pero llega el momento en que dejas de expresarlo. Y al conocer a la persona te involucras en su vida y yo me quedo con eso. El conocer a una gran persona que día a día se va desgastando emocionalmente, físicamente, pero no deja de ser un ser humano que siente y piensa. Entonces a mí me ha tocado, Hasta el último suspiro es... exacto, sí, me ha tocado preparar a las personas emocionalmente y también eso indica cuando ya sabes que la persona se va. Es algo curioso que no sé si la misma experiencia o la habilidad
creas el vínculo y se convierte ya en una conexión donde tú sabes, identificas sus necesidades. ¿Y cómo lo vives, Rocío? ¿Lo sufres tú? ¿Cómo lo manejas estos momentos estas situaciones de estar tan cercano del final de un ciclo de vida? Bueno, en cuestión emocional, sí tienes que ser más dominante sin dejar de expresarlo, ¿no? En mi caso, yo me acerco a la persona, los abrazo mucho, les pido a los familiares que hablen con ellos, no necesitan hacerlo en público, simplemente que les den ese amor, que les hagan sentir que están ahí, porque sabemos que ya se van. Y solamente es tener conciencia y amor y respeto. Y es con lo que yo me he quedado hasta ahora. ¿Tú has cuidado a un familiar tuyo de tu casa? Sí, me tocó cuidar a mi abuelo y a mi abuela al mismo tiempo. Mi abuela pues comenzó con problemas de neumonía. Nos enfocamos mucho en ella y mi abuelo obviamente ya también estaba enfermo. Nos enfocamos mucho en mi abuelita, pero mi abuelo no. Entonces ella traía una situación muy complicada y estuve a la par con ellos dos. Tuve la oportunidad de estar su último día con mi abuelo, donde lo pude abrazar. Sabía que ella se iba y él me agradeció, que es algo que me agradeció por estar con él y estuvo consciente hasta el final, y entonces pues tuve que despedirlo. Oh, Rocío, pues sí es un tema bien, muy, muy sensible, es un Sí, tema muy sensible el que estamos tocando ahorita y por ejemplo a mí me gustaría que tú me dijeras cuáles serían los efectos de una cuidadora. bueno, el punto básico creo que es primero tener respeto y amor a la profesión. Segundo, estar consciente y preparado ante cualquier situación que pudiera pasar, porque podemos llevar una rutina con un paciente y sabemos identificar sus debilidades y también sus expresiones, o muchas veces como cuando ya tienes programado algo. Y más que nada tener una fortaleza emocional y conciencia sobre todo, para saber actuar y llevar. Ahora, sin olvidarnos que nosotros también somos personas que tenemos familia, ¿sí? Cuando uno está de lleno como cuidadora es tu paciente. Sales de ahí, lo dejas y haces tu vida. Claro. Tener el compromiso y la responsabilidad. Y otro punto es que a nosotros, bueno, en mi caso, una maestra que la quiero mucho, la maestra Ivonne, ella nos decía que nunca nos casáramos con los pacientes, porque eso nos afectaba más. Claro que es imposible no formar un vínculo porque tienes una cercanía con la persona, lo vas conociendo día a día y te agrada la persona, te preocupas por la persona y lo vuelves como si fuera un familiar. Sí, es imposible que dejes esa parte Exacto, emotiva. no puedes llegar y tratarlo como un paciente más, no, porque es una persona que sabes que tiene nietos, esposo, hijos, vecinos, no sé. Ser una persona, primero, conocer el ambiente donde se desenvuelven, ser uno también, buscar ayuda, dormir bien, pero sin olvidarnos también como personas, ¿no? Cuando hay una pérdida muy fuerte como cuidadora, sí nos afecta y también hay que trabajarlo. Con el apoyo de nuestros hijos, los familiares, de un libro, no sé, salir, porque también tenemos que despejar la mente. Cuando se trabaja de noche, un horario de 9 a 9, donde sabemos que depende de nosotros si la persona tiene oxígeno, si tenemos que darle un medicamento o pasarle comida por una sonda, depende de nosotros su salud. Tanto los cuidados como enfermería como cuidadora, porque es muy diferente. Claro. Como enfermera llevamos el control total de todo, medicación, atención, terapia, curaciones, todo. Entonces, es ahí el resultado, ¿no? Que tú ves a tu paciente y te vas tranquilo a casa. Y en la noche regresas. Entonces, ya no tienes una vida como tal, porque tienes la responsabilidad y dejas de visitar, de conocer, porque llegas y el tiempo que tienes es para dormir. Rocío Altamirano Urbina es una mujer que ha estudiado enfermería general, que se ha dedicado al cuidado de adultos mayores y de otro tipo de personas de otras edades,
pero también trabaja la técnica de reflexología y de manera muy holística trabajas también las cuestiones emocionales y vas haciendo un trabajo conjunto para que Sí. la persona que esté, tú vayas viendo resultados. Cuéntanos sobre ello, ¿en qué te has preparado aparte de esto? ¿Cómo has hecho esta dinámica para que has visto resultados con tus Sí. pacientes? ¿Qué es lo que sientes? A Pues ver, de cuéntanos. hecho tuve la oportunidad de tomar varios cursos gracias a la experiencia que tengo, obviamente es por la práctica. Y pues la verdad, estoy muy contenta porque veo resultados inmediatos, la gente me busca. Y pues eso me llevó a que estaba con mi paciente y después de ser su enfermera pasé a ser su terapeuta. Entonces yo veía los resultados y cada vez era el que me recomendaban. Y yo decía, voy por buen camino. Y seguía teniendo el apoyo de mis hijas. Mami, pues ve. Y eso, el tener la confianza y la seguridad y el apoyo de mis hijas es como que me llevaba a seguir ese Tu camino. motor, ¿no? Y avanzar. Exacto, entonces a partir de ahí ya tengo 8 años de experiencia, he tenido varios pacientes y dentro de ellos pues obviamente familiares, conocidos que me han ido recomendando, entonces eso me llevó a tener mi propio espacio. Tú no perteneces a una agencia como No, tal. no, 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 yo es Tú por has mi sido por cuenta, recomendación. sí, siempre ha sido por recomendación. Y Eso es más bueno, bonito, ¿no? sí, claro, y ahora pues tengo la oportunidad de tener mi propio espacio donde ya la gente me busca, porque pues he tenido a personas de diferentes lugares y eso es lo que me deja el saber que estoy haciendo bien mi trabajo. Qué bien, Rocío. Creo que es una persona muy talentosa y es con una super vocación en el servicio al otro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en este tema de como cuidadora del adulto mayor, ¿tú qué recomendarías a aquellas personas que están cuidando, que no tienen como tal estudios, que tienen que, como tú decías, muy bien decías, ¿no? Que a veces los familiares se tienen que salir del trabajo porque les resulta económicamente más rentable quedarse en casa que irse a trabajar, porque tiene que llevarlo a las cuestiones médicas. Sí, Por muchas situaciones un familiar se queda en casa. Y generalmente tú dijiste algo que me llamó mucha atención, se queda el que más quiere a su padre, a su madre. ¿Por qué dices eso? Se me hace muy atrevido, Rocío. Se me hace muy atrevido, pero se me hace muy interesante. sí, Se queda el que más quiere al adulto mayor. O es el que sí, decide quedarse. creo que es a veces el que más los quiere porque es una forma de demostrárselo, pero muchas veces ha pasado que pueden tener una familia muy grande y entonces siempre se van a deslindar. Y si hay una mujer que no está casada o que no tiene tanto compromiso, le adjudican la responsabilidad. Ujú. Entra mucho la cuestión emocional. Eso ha pasado, yo lo he vivido. Claro. La- Entonces, ¿qué pasa? Que siempre van a querer repartir la responsabilidad. Y a veces es más emocional, porque sí se puede pagar o costear una cuidadora. Sí se puede hacer. o sea, independientemente del número de integrantes que estén Ajá, ahí. exacto. Ok. Sí, 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 o sí se sea, puede sí hacer. se puede. Ahora, como cuidadoras, a veces es muy mal pagado, la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en esa parte que comentas de que se queda el que más quiere, pero a veces no hay opción. Ujú, Entonces, ha pasado, ¿no? Que los hijos dicen, yo pago, pero no puedo estar presente. ujú. Sí, Y no porque no quieran, sino que él tiene su vida y prefiere pagar, sí. como muchas otras personas prefieren pagar para no hacerlo. Pero la diferencia es que no saben que al estar con la persona que están pagando o estar con hijos presentes, es un regalo que se les va a quedar. Claro. Es algo que no El ven. regalo es para el hijo, no para el Exacto, padre, ¿no? exacto. Entonces, se termina involucrando más la cuidadora y recibe más aprecio y más amor del paciente que el mismo familiar. El adulto mayor recuerda a sus familias, se queja, añora. ¿Qué pasa ahí?
Añoran bastante. ¿sí? Recuerdan poco a las personas porque saben que no va a haber respuesta. O sea, de hecho, así es crudo. Sí, sí, no lo hacen y si los recuerdan es para quejarse de ellos, la verdad, sí, la mayoría. Se quejan de sus Se hijos, quejan de que dieron mucho, todo, ujú, de que dieron todo. sí, a veces simplemente eh, son cambios de humor muy notorios en el paciente y casi siempre empiezan a mezclar las historias. Y entonces Cambian los la nombres, gente personas. se queda con una forma de vida de la que lleva el paciente y no es así. Pero te muestran toda su vida. Sí, al final. Cuando uno empieza a identificar esa parte de que es una necesidad grande de que los hijos lleguen a estar con esa persona y ven que no hay respuesta, lo único que les queda es quejarse. Y Es una forma de poder ellos expresar su dolor, ¿no? a mí me ha tocado que mis pacientes me apapachan mucho. Ah, muy bien. Y me recuerdan más a mí que al propio familiar. Sí, Entonces es la misma convivencia porque no puedes obligar a alguien a que te quiera o te trate bien. claro. No. Y entonces es curioso porque los mismos pacientes con la cuidadora es amorosa y con los hijos no los quieren ni ver. Sí. Es injusto, Rocío, entonces, que los hijos abandonen a los padres. Es injusto y a veces no es tanto que no estén físicamente, sino que no están presentes emocionalmente. Y eso les provoca un daño muy fuerte a los adultos. Sí, porque ya van en una decadencia en cuestión emocional, donde puedes estar con ellos 5 o 10 minutos, pero si tú le dices te amo, lo abrazas, le haces sentir que estás ahí, aunque sea un momento, a no estar. ¿Y qué pasa con, voy a poner el dedo en la llaga en esta pregunta, qué pasa cuando ya no están presentes con los familiares que se quedan? ¿Has sabido qué sucede en ellos? ¿Lo normalizan? ¿Les entra alguna cuestión de remordimiento? ¿Lo sufren? ¿Se arrepienten? ¿Qué pasa ahí? Creo que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. No. Simplemente ¿Tú crees que no hay arrepentimiento de estas personas? No, porque cuando uno va identificando, conociendo a los familiares o su entorno del paciente, sabes que no va a suceder, puede ser momentáneo, pero no puedes cambiar a la persona de la noche a la mañana. Claro. Y más si sabes qué pensamientos tiene o qué actitudes toma. A veces visitan al paciente por compromiso. ¿Cuál sería la esencia de la vida entonces, en ese sentido del adulto mayor, de toda esta experiencia que has estado en la cercanía, de ver morir mucho adulto mayor, de estar mucho tiempo con ellos? ¿Cuál sería tu concepto de esencia de vida? De jamás dejarlos de mirar como personas. Jamás dejar de mirar De mirarlos como al adulto personas. mayor como persona. ¿Algún otro comentario que quisieras hacer, Rocío? Bueno, pues te agradezco el espacio y que las personas que nos dedicamos a esto sabemos que lo hacemos porque nos nace, queremos y nos gusta el trabajo. Muy bien, pues creo que nos has dado, Rocío, una entrevista muy interesante, muy cruda Sí. también, porque es una realidad muy cruda, el saber que lo que tú comentas, ¿no? Que el adulto mayor al final se queda solo, que no tiene que ver con el número de personas que estuvo en su juventud con él, y que ahorita hay mucha necesidad de cuidar al adulto mayor, hay mucho adulto mayor. Sí. ¿Y O cuáles que son los pueda problemas pasar. más fuertes que tú has visto en qué pasa con los adultos en las familias? Desinterés total, Desinterés total. indiferencia y ausencia total como personas. Creo que es el compromiso emocional. Bueno, se crea también un afecto muy grande. Exacto, tendrías que tener un apego muy fuerte con la persona, un amor muy grande para estar ahí, cuidándolo y atendiéndolo. Pero definitivamente como hijos, ese compromiso ya no está, ya no existe. ¿Tú piensas que cambió en el tiempo es una cuestión generacional?
¿cómo serían los cuidados del adulto mayor en los años anteriores? ¿Se quedaban los hijos incondicionalmente con los padres a cuidarlos? Sí, Entonces hay una pérdida de valores. exacto. Hay una pérdida de valores que tendríamos que trabajar nosotros los padres de familia con los hijos. Y en cuestión también de generación, creo que esa parte se ha perdido mucho ese valor, ¿no? Esa educación y ese compromiso. Se ha perdido. Sí. Y de ahí se desencadena todas estas consecuencias del descuido del adulto mayor. Sí. Y dejárselo al gobierno, pues tampoco es cuando se los llevan al asilo, Uh-huh. hay un porcentaje de... no se van por su propia cuenta los adultos. No, la mayoría no. A mí me tocó un caso, fueron de los primeros casos que me tocó vivir, donde yo estuve atendiendo a una persona en su casa y después decidieron llevársela al asilo. Y yo cuestioné al hijo. Hasta se me Sí, enchina el cuerpo. de hecho yo le dije que por qué la llevaba a su mami al asilo cuando ella le había dado una buena vida, le había dado educación, viajes y una carrera, que si esa era la forma de agradecerle a ella. Y en ese momento cuando fuimos a verla al asilo, porque ella pedía verme, y entonces yo fui a visitarla y ella lo primero que hizo fue abrazarme y decirme, llévame de aquí, no quiero estar aquí. Obviamente con las lágrimas. Y fue con lo que yo le comenté a su hijo que ¿por qué regresarle todo lo que ella había hecho por él así? Y entonces pues decidió de nuevo sacarla del asilo y yo estuve con ella. Ay, qué Y estuve testimonio con tan, ella. tan grato, tan bonito. Sí. Pues Rocío, nos dejas así así como con el corazón abierto con un tema tan crudo, Sí. pero con una realidad. Un tema controversial que es el cuidado del adulto mayor. Y pues muchas gracias, yo te agradezco mucho, Rocío, porque eres una mujer muy talentosa, con muchas habilidades que no ves al adulto mayor como un trabajo, ¿no? Como un objeto, sino lo ves como una persona, como un ser humano que hasta el último momento requiere ser valorado. Así es. Y pues te agradezco mucho por esta entrevista y si esto nos da para otra segunda entrevista, seguiremos platicando sobre este tema. Claro que sí, igual también te agradezco el espacio y bueno, aquí seguimos. Pues muchísimas gracias, soy Araceli Hernández, Talentos Anónimos, cuéntame tu historia. Que pasen buena tarde. Gracias.